Ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos, conocidos también como END o NDT por sus siglas en inglés, Non-Destructive Testing, son una serie de procesos de inspección y análisis que permiten la evaluación de un elemento estructural. Permiten también determinar la integridad de las piezas mecánicas y equipos sin afectar sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Existen diversas técnicas de inspección, las cuales permiten la evaluación superficial para determinar discontinuidades externas en el material y la evaluación volumétrica para establecer los defectos internos en los elementos a analizar. Entre las técnicas de inspección superficial se tienen inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y corrientes inducidas. Por su parte, las técnicas de inspección volumétrica comprenden ultrasonido industrial y radiografía industrial. Inspección visual. Sirve para detectar problemas que pudieran ser mayores durante el servicio de la pieza. Para esto, se utilizan elementos que permiten amplificar o mejorar la visión del examinador o llegar a lugares de difícil acceso, tales como lupas con el fin de amplificar las zonas para una mejor evaluación, espejos como una forma sencilla de acceder a lugares complejos, de forma similar a como lo hacen los odontólogos. Boroscopios son instrumentos análogos a los endoscopios utilizados en la medicina y sirven para evaluar espacios confinados o de muy difícil acceso, como se muestra en pantalla. Es importante destacar que se suele realizar de forma preliminar antes de aplicar los otros ensayos no destructivos y tiene una amplia ventaja de que es aplicable a todos los materiales. Líquidos penetrantes. Consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a la superficie a examinar. El líquido penetra en las discontinuidades del material, luego se retira el exceso y se aplica un líquido revelador. El tinte penetrante atrapado en la discontinuidad subirá a la superficie debido al fenómeno de la capilaridad. Entre sus ventajas se tienen que son aplicables a todo tipo de materiales siempre y cuando sean no porosos. Los líquidos fluorescentes se utilizan en lugar de los coloreados cuando se necesita una mayor sensibilidad. Sin embargo, para la inspección se requiere de un cuarto oscuro y el uso de luz ultravioleta. Las discontinuidades son fáciles de interpretar. Entre sus desventajas se tiene que es muy sensible a la limpieza superficial, tanto antes como después de aplicar el tinte, lo que puede ocasionar falsas indicaciones. Partículas magnéticas. Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica directa o alterna por una bobina colocada en la pieza a ensayar. La pieza a inspeccionar es rociada con polvo si se usan partículas coloreadas o sumergidas en el caso de las fluorescentes, todas ellas de limadura de hierro. Las partículas fluorescentes se usan cuando se requiere mayor sensibilidad en la inspección, debido a discontinuidades más pequeñas y de forma análoga a los tintes penetrantes, requiere de luz ultravioleta y un espacio oscuro para su evaluación. Permite la detección de grietas superficiales y subsuperficiales y las discontinuidades son fáciles de interpretar. Entre sus desventajas se tiene que son aplicables a materiales ferromagnéticos, es sensible a la preparación superficial y se debe desmagnetizar la pieza después del ensayo. Corrientes inducidas, también conocidas como corrientes parásitas. Las corrientes eléctricas son generadas en un material conductor por un campo magnético alterno. Interrupciones en la corriente eléctrica, es decir, las corrientes de Eddy, debido a la existencia de imperfecciones, producirán cambios en el campo magnético inducido. Entre sus características se tiene que son utilizadas para la identificación de defectos superficiales y subsuperficiales en materiales conductores, no requiere de preparación superficial, puede aplicarse sobre recubrimientos y pinturas y los resultados se obtienen de manera instantánea.
Ultrasonido. Utiliza el principio de propagación de ondas ultrasónicas en materiales. El transductor o palpador hecho de un material piezoeléctrico está en contacto directo con la pieza mediante un acoplante existente entre ambos. Este puede ser agua, aceite, petrolato, entre otros. Este palpador emite el pulso y la respuesta servirá para la detección de defectos internos, cavidades y fisuras, grietas, inclusiones y porosidades. Entre sus características se tiene que permite determinar además la distancia a la que se encuentran las discontinuidades en la pieza analizada. Permite evaluar defectos de poco tamaño, presenta limitaciones para la evaluación de piezas muy delgadas o con geometría muy compleja y requiere mayor calificación para la realización del ensayo debido a la complejidad de interpretación de los resultados. Rayos X. Consiste en obtener una imagen fotográfica del objeto a inspeccionar mediante la emisión de la radiación de este tipo y la revelación en una película. Permite detectar discontinuidades internas de geometría compleja. Los resultados son más fáciles de interpretar que otras técnicas volumétricas. Sin embargo, tiene entre sus limitaciones, además del uso de equipos costosos, los problemas asociados a la radiación y la complejidad que esto representa al momento de su realización.